Bienvenidos a Cajicá en Voz Alta, donde registramos el legado artístico de nuestro municipio y el trabajo de las personas encargadas de ello. Yo soy Juan Pablo Ramírez y los invito a que se unan a la conversación para que juntos visibilicemos tanto arte que brota en nuestro entorno. Disfrute de este episodio y síganos en redes sociales para que no se pierda los siguientes. Hey, buenas tardes, buenos días. Muchísimas gracias por estar viendo este nuevo episodio, ya el cuarto episodio de Cajicá en Voz Alta. Esta vez nos encontramos junto a Nicolás Gómez. Él es un compositor, instrumentalista, productor lo-fi de acá de Cajicá. Y bueno, su proyecto musical, digamos que está bajo el nombre de Enredo, entonces pues vamos a referirnos a todo este proyecto y a esta trayectoria musical específicamente. Nico, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo te trata este año que ya casi se nos va? Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias. Juan Pablo, todo serio. Nada, muchas gracias aquí por la invitación, por tenerme en cuenta para este proyecto. Y este año ha sido complejo, pero bien, ya se está acabando. Entonces, sí. Ya planeando el próximo. Okay. Ya planeando el próximo, exactamente. Bueno, chévere, me alegra. Como estábamos hablando ahorita, pues bueno, Nico viene, digamos, como músico, como instrumentalista, pues con una formación un poco tradicional. Sin embargo, pues también dentro de tu trayectoria, digamos que has tomado un poco de enfoques más modernos, por así decirlo, ¿cierto? De pronto menos de academia y de instrumentalismo, perdón. Sino pues algo un poco más experimental que te permita a ti comunicar y expresarte full, 100% lo que está pasando dentro tuyo. Arranquemos hablando por qué ese cambio, o sea, porque luego de haber, digamos que formadote profesionalmente casi como músico, pues con mucho bagaje, ¿por qué decidiste como mandarte hacia el lado experimental y como afrontar o más bien ver la música y abordarla desde otra perspectiva? Bueno, ahí como para dar un poquito más de contexto, yo tuve formación hacia una parte clásica, hacia interpretación clásica de guitarra. Entonces estuve aprendiendo mucho. Entonces tuve unos maestros espectaculares, bastante rígidos. Y era con ese enfoque, ¿no? Entonces, interpretación clásica. Entonces, listo, estar en un conservatorio, en un salón, en un lugar, sí, como haciendo este performance, esta presentación elegante con, todas estas cuestiones. Y realmente durante el proceso me di cuenta que lo que me gustaba justamente no era como tanto presentarme como ese sentido de perfección ante la obra, ante lo que estaba ensayando, sino que lo que me gustaba mucho era descubrir la pieza, ¿no? Entonces como que estar ahí hablando con mi profesor y, no sé, de hecho me parecía muy emocionante cuando nos daba partituras nuevas. Entonces todo el grupo estaba ahí y ya era como, pues daba como un pequeño contexto. Entonces, listo, este compositor nos contaba, venía de este lado, tenía como estas influencias, como podrán notar en la pieza, lo que sea. Y sí, era re emocionante uno estar ahí pendiente y descubriendo la pieza, ¿no? Y uno mirando la agitación, como también la parte de la interpretación, ¿no? Entonces como, no, esta canción se vuelve más agresiva, listo, cómo lleva esta parte de agresividad en la interpretación, ¿no? Okay. Y era bastante chévere. De una u otra manera era la interpretación original del autor. Exacto. Entonces como que ahí decía, listo, fortísimo esta parte. Ok, bueno, ¿cómo crezco acá a través también de mi corporalidad, ¿no? Entonces uno lo va como adoptando. Y era muy chévere eso, pero pues me di cuenta que realmente no me gustaba esa parte de interpretación, o sea, esa parte de lo que decía ahorita, perfección ante esta pieza, esta obra. Claro, y de que ya hay un molde de esa obra, justamente. Sí, y no me gustaba, me sentía un poco ansioso, como me toca hacer esto perfecto, estas cositas, estos detalles, y realmente no era lo que me gustaba era lo otro, descubrir la pieza y saber por qué y cómo funcionaba todo esto en su universo y en su lógica. Ok, y ese proceso de descubrimiento de la pieza, ¿cómo funciona? O sea, porque no sé si funciona igual como el propósito de componer cuando es una pieza original tuya, a diferencia de lo que dices cuando la estás interpretando y de una u otra manera estás como leyendo un libro. Ya es como una cuestión más de análisis, diría yo. Es como cuando uno está viendo una película o leyendo el libro, pero uno se da cuenta, es que el personaje tiene esta cosa por este contexto, por este bagaje, o que en la narrativa pasó estas cosas, entonces puede ser catalogado como tal cosa. Es como más hacia un análisis frente a lo que está pasando en las notas. Entiendo. Y era muy chévere eso, pero bueno, ya respondiendo a tu pregunta general, como que me di cuenta de eso y por eso tampoco estudié música, la carrera como profesional de conservatorio, por decirlo así. Sí. Bueno, entonces también como para más contexto, soy comunicador audiovisual, estudiamos la carrera. Estudiamos juntos. Y ahí ya descubrí otra perspectiva frente a la música. Ahí ya tuve otro maestro espectacular que lo que él hacía
Bueno, él también tenía conocimiento frente a la teoría y composición musical clásica. Como que tenía todas esas cuestiones. También, sí. Pero era muy experimental. A él le gustaba, de hecho, también enseñar a niños. Entonces, como que también tenía esta parte más abstracta, porque pues con un niño no le vas a llegar con todo este tema Obvio, con el ladrilludo. mamotreto súper pesado, No, nada sí. que ver. Entonces eran muy chéveres las sesiones con él porque eran 2 horas, digamos. Entonces era hora y media explicándonos cosas en detalle, por qué funciona, cómo se comunica la música, entender este lenguaje. Y al final era como, hacía muchas preguntas y proponía mucho el juego. Entonces, ok. Y el error, ¿no? O sea, yo creo que la música, como todos los artes, proponen el juego, proponen el error y creo que lo abrazan. O sea, es como si de aquí la embarraste y salió algo que no estaba planeado en la interpretación, por ejemplo, que sería ya como lo interpretaste mal, volvamos a empezar desde cero. Exacto. Aquí es todo lo contrario, ¿no? En una perspectiva experimental te permite, bueno, ahora qué va a salir de aquí, cuál es como el nuevo rumbo que toma esta composición, que toma este tema. Bueno, uno, me parece re lindo lo que hablas de tus profesores. Siento que es siempre muy importante cómo mantener ese legado, entre comillas, vivo de que la música, pues a la final, bueno, y el arte, como que se transmite y se enseña de cierto modo. Entonces, pues bueno, por ese lado súper positivo. Dentro de este tiempo, digamos, en el que tú dijiste, listo, no me voy a dedicar profesionalmente a la música porque ya entendí qué aspectos me gustan y cuáles no. Estudiaste comunicación audiovisual, como nos decía, pues Nico y yo nos conocemos de la U, yo también soy comunicador audiovisual. Y siento que es como un match perfecto para la música, ¿no? Y más cuando tú estás en una perspectiva experimental. Tu trabajo arranca con el EP Bitácora entre Ecos, en el que justamente mezclas lo audiovisual y lo musical. ¿Cómo llegaste a ese estilo? Ya hablamos un poco de quiénes te inspiraron. Ya después de haber recibido toda esa educación de tus profes y todo, ¿cómo definiste tú ese estilo? ¿O cómo has llegado a definirlo pues durante el tiempo? Pues mira, para contestar esa pregunta, como que voy a continuar con la parte de la historia como narrativamente, porque justamente hay esa parte. Y bueno, tengo este maestro que propone mucho el juego, mucho las preguntas, y era listo, tu cosa ladrillo, así era como al final, bueno, pero experimenta a ver, pruébeme que eso está mal. Pero no lo decía de una manera como científica o retadora, sino era de verdad, juegue y pruebe a ver qué pasa si no lo hace así. Si hace una estructura, no sé, una progresión de acordes diferente, si no acaba de esta manera, si no hay tensión y relajación, si la melodía es otra cosa diferente, pruébelo a ver qué pasa. Y me gustaba mucho eso, y al mismo tiempo teníamos un profesor de la carrera ya audiovisual que me encantaba porque le proponía mucho también el interpretar la imagen, y como que le hablaba mucho del párrafo, de lo que uno quería decir, cómo iba a decirlo. Entonces él también muchas preguntas frente a lo mismo, ¿no? Y como que nos hacía mucho énfasis en la parte como también emocional, y era como necesitamos tener un lenguaje amplio de las emociones, ¿no? Es como no solo felicidad, tristeza, sino como, ok, ¿cuáles los matices? Sí, un rango. ¿No? Exacto, ¿qué es nostalgia? ¿Qué es decepción? ¿Cómo se diferencian estas dos cosas a través de la imagen, a través del sonido? Es como que ya empiezan a mezclarse eso, y me acuerdo que literalmente tenía, creo que los martes o jueves, clase con estos dos maestros. Ambos como 5 horas seguidas escuchándolo a los dos. Pues yo quedaba... Y sembrándote dudas, claro, y sembrándote ideas. Pero Oye, era espectacular tener esas preguntas, y es como... Y eran muchas preguntas que hasta el día de hoy no puedo responder, y no tiene una respuesta clara. Eso te iba a decir, o sea, son preguntas que a la final solo pueden dejar como respuestas un poco subjetivas de la etapa que tú estés viviendo en ese momento. Y más si estás tratando de responder a esas preguntas con arte, ¿no? O sea, claro, con música, con video. Es como... Esto probablemente no signifique lo mismo de aquí a un año. Bitácora entre Ecos justamente ya salió hace 2 años, si no estoy mal. Y me gusta mucho y se los recomiendo muchísimo que lo vean en YouTube, porque pues está, digamos que el compilado, también hay una sesión en vivo en la que tú agregas voz en off, que es como un elemento más aparte de, porque no es las vocales de una canción, pero tampoco es una vaina que estés recitando por completo. Son simplemente como pensamientos que de una u otra manera aportan a este mensaje que transmites tú en conjunto. ¿Cómo logras que se transmita de manera correcta? O sea, ¿cómo logras tú justamente que si estás respondiendo a una pregunta que de por sí es súper filosófica, ¿no? Hablando de las emociones, y estás respondiendo desde una perspectiva muy subjetiva como la música y el arte, ¿cómo haces tú para que en ese camino, en ese transcurso, el mensaje y el párrafo pues, que mencionabas no se pierda o no cambie? Pues yo creo que esa pregunta es muy compleja a nivel de cómo se logra eficientemente. Y digamos, yo definí el proyecto, eso empezó ya como en 2019 aproximadamente, que yo estaba trabajando mi tesis, y yo quería como justamente cuál es la mezcla, mi pregunta como inicial, o sea, como la de
ya empezar a mirar cuál iba a ser mi pregunta de investigación, era frente a la imagen y el sonido, y es como el punto de encuentro, ¿no? Entonces como que empecé a hacer investigaciones frente a muchos experimentos que pasaban como a mitad del siglo XX con la imagen y el sonido y como esa sincronía y cosas. Bueno, hay muchas preguntas ahí. Sí. Y me acuerdo haber definido mi proyecto al puro inicio como un taller de exploración, y me encantó hacerlo, y de hecho me acordé la otra vez, encontré como el PDF y fue muy bonito ver eso, porque justamente es lo que sigo haciendo, y es explorando ese tipo de cosas. Entonces no creo que haya una respuesta clara, pero es como hacer el mejor intento con el lenguaje y vocabulario que tengo en este momento. Entonces también como que empecé a experimentar ya con la producción musical. Entonces me metí ahí, compré una interfaz, ahí después cargar Ableton, 8 canales, lo que tenía, y listo, mirar a ver cómo puedo narrar con ya esta técnica digital, ¿cierto? O sea que hasta ese punto, a pesar de que ya habías llevado como un transcurso de instrumentalista con esta formación de guitarra, en realidad no habías incursionado en lo que estás haciendo ahorita, digamos, más constantemente, que es la producción musical. No, exacto. O sea, era como una aproximación musical ante lo orgánico, diría yo. Entonces era pura guitarra acústica, guitarra eléctrica también, pero pues eran instrumentos ahí que podía sentir y tocar, ¿no? Ok, análogos. Exacto. Y ya después en la carrera también clases de edición de video, también me motivaron mucho a ese tipo de cosas, edición de audio. Entonces ya era como, ok, empezar a verlo no como solo las notas que estoy interpretando, sino como a nivel ya como, ok, tengo este fragmento de audio, ¿qué puedo hacer con este fragmento? Lo puedo estirar, lo puedo cortar, lo puedo... Que puede incluso no ser música, ¿no? Exacto, también. Y eso es lo que pasa ahí. Entonces ya para responder tu pregunta, siento que es un taller de exploración. Entonces como que no tengo una respuesta clara de así es como se puede lograr esta emoción, ¿no? Porque es también como muy subjetivo frente a la persona que está haciendo la cuestión, ¿no? Ok. Y digamos frente a lo que dices de las frases, como que ahorita yo defino mucho mi proyecto como pequeñas escenas de la vida. Ahorita lo estoy mirando de esa manera porque quiero justamente explorar eso, ¿no? Es como cómo se siente esto, es como una fotico. Entonces como, ok, estoy en este momento, ¿cómo puedo hacer que una persona escuche este track 2 minutos, vea este video 2 minutos lo mismo, y sienta esta parte sin ser literal, ¿no? Sin ser... Sí. Y no es contar una historia de inicio, no de desenlace, ni siquiera cuento historia, sino que me gusta, es como, ok, voy a coger este fragmento, esta emoción, esta sensación, y quiero plasmarla ahí. Entonces también por eso mucho la atmósfera, y ahí es donde vienen las frases, ¿no? Y es como que esas frases siento que son un poco más como un pequeño mantra que está ahí, y como que acompaña esa escena, ¿no? Y es justamente, creo que acompañar también es una palabra importante, y es como, ok, esta parte que estoy viviendo, cómo sonaría, ¿cierto? Entonces ya como digamos audiovisualmente, pues la musicalización, ¿no? Entonces como esta música que está de fondo y Acompaña esta imagen. Exacto. Ok. Y es mirarlo por ese lado, y ahí vienen las frases. Entonces también era mucho investigar, y también vienen muchas preguntas, y de hecho me gusta mucho utilizar preguntas en las canciones. Sí, justamente ahí entra eso, ¿no? Siento que dentro de esta sesión en vivo que menciono, una de esas adiciones de voz en off es justamente mencionando como que todo viene de un mismo punto durante toda la vida, pero que ese mismo punto ha evolucionado. Y obvio, eso digamos que lo ayuda a uno como a empatizar, porque pues todos tenemos también un punto de origen, sea cual sea, entonces como que es fácil identificarse con eso, pero al mismo tiempo es tu punto de origen, entonces eso implica que pues también es como algo específico tuyo, ¿no? Ese punto de origen es acá Cajicá, obviamente, y lo menciono pues porque quisiera preguntarte justamente como aquí en Cajicá puntualmente, ¿qué ventajas y desventajas has visto tú al desarrollar tu proyecto que te permitan de pronto, uno, ser un poco más contemplativo, ser más reflexivo? Creo que eso también parte del contexto en el que uno vive, ¿no? O sea, si uno viviera de pronto en una ciudad en la que todo es a 1000 por hora y todo es súper estresante, pues de pronto no tienes el tiempo incluso de preguntarte esas cosas que te preguntas. Entonces eso es bueno. Pero también hay un tema de distribución, de cómo llegar, entre comillas, a las audiencias, etcétera, que puede ser un poco limitado acá desde mi perspectiva. ¿Tú cómo lo has notado? ¿Qué pros y contras has visto de eso? Bueno, yo llevo viviendo en Cajicá como 15 años aproximadamente, y digamos una pregunta que tuve hace un par de años era, pero bueno, o sea, ¿qué es justamente vivir acá? O sea, ¿qué es lo que me identifica culturalmente, ¿no? O sea, como cuál es la diferencia. Sí, o sea, eso me parecía una pregunta muy grande, porque pues yo estudié en Bogotá, el colegio, después estudié en Chía, la universidad. Entonces me quedaba la pregunta, bueno, ¿y qué me hace sentir que yo vivo acá, ¿no? Entonces como que ahí empezó esa pregunta, y empecé, bueno, ahí como algo más empírico también a observar, y era como a salir también aquí, es como, ok, hablar con la gente acá, charlar, ver
cuáles son las manifestaciones artísticas, qué es lo que pasa, y era como, también siento que ha sido como un momento de explorar justamente qué es lo que hay, ¿no? Qué es lo que diferencia de pronto Cajicá de otros lugares cercanos de la región, ¿no? ¿Qué más hacer? Y como que ahí también tengo muchas preguntas frente a eso a nivel de identidad, ¿no? O sea, ¿cuál es esta identidad cultural que hay detrás ¿Qué hay en de Cajicá puntualmente? Okay. No la puedo responder todavía, sigo en ese proceso de investigación, pero me parece chévere y digamos algo que sí como que rescato bastante es que se siente aquí la intención artística que hay, entonces en diferentes medios, entonces como... De hecho, musical no lo he explorado tanto, irónicamente, pero sí he visto bastante las partes de las artes plásticas, artes visuales, como que sí lo he visto. Y escénicas también. Escénicas, sí, exacto. Full. Y me parece chévere eso. Y cosas que he notado, pues digamos, el género que yo hago lo encapsulé en lo-fi, entonces como que es un género bastante digital, diría yo, más de internet, o sea, más que de una región que sea, no sé, por ejemplo, vallenato, que es lo que hay, alguna región específica. El lo-fi siento que es algo más... no sé cómo decirlo, como, internet, es internet básicamente. Como generacional de pronto, o sea, creo sí. que incluso puede llegar a ser un poco como generacional, pues lo digo porque es un género que realmente no sonaba mucho como nombre, o sea, ni siquiera como que sonara o no musicalmente o que la gente lo escuchara, sino que tú no escuchabas mucho el término lo-fi hasta hace unos años. Exacto, y también crece y nace en un entorno totalmente digital, entonces como que ahí también queda la duda, bueno, o sea, esto es una cosa que nació en internet y se propaga por internet y es como justamente, también apela mucho a la nostalgia y entonces también queda la duda, ¿cuál es mi nostalgia desde el lugar donde estoy, ¿no? En la tierra, que es ahorita Cajicá, ¿no? Okay. Sí, tengo muchas dudas y algo que, una cuestión, voy a decirlo, no voy a poner problema, aunque bueno, hay problemas que motivan buscar soluciones al respecto y es como yo no he encontrado de hecho aquí como un nicho donde yo diga ok, este puede ser un parche con el que me pueda unir, un parche con el que podamos seguir explorando ese tipo de cosas, entonces siento que es algo que ha faltado y me ha faltado a mí como de esa exploración y es como crecer a partir de gente que también es interesada como en este mismo género, aunque también siento que ahorita pues también estoy mutando un poco frente a este concepto y no solo es el género y siento que ahorita también es eso, ¿no? O sea, ya los géneros musicales sí, ya todo eso es muy amplio, es como exacto. Es un concepto que pues no es difuso en realidad, pero sí es muy muy amplio y lo que tú dices, pues de una u otra manera cada vez se van mezclando más vertientes, cada vez a raíz de esas mismas perspectivas experimentales, pues los artistas se permiten sacar rap a punta de samples de Jorge Celedón, o yo qué sé, o sea, como en verdad mezclar cosas que para la academia o bajo, digamos, esta como concepción tradicional de la que hablábamos hace unos momentos, puede no estar bien, puede no ser la correcta interpretación de la música justamente, pero que de una u otra manera da vida a muchas expresiones artísticas, da vida a proyectos, da vida, de ahí para allá es un dominó de cosas que empiezan a surgir a raíz de eso, ¿no? En tu caso, digamos, creo que este lo-fi, que por lo menos es lo que yo he tenido la oportunidad, digamos, de ver hasta ahora, justamente, también va muy como ligado al live performance y es justamente por la misma emocionalidad que trae, ¿no? O sea, porque no es lo mismo tú escuchar una canción y escuchar la voz en off y escuchar la bitácora, que es buenísima y que en verdad recomendada, pero definitivamente no es igual a verte a ti en vivo con tu guitarra, con los pedales y con el pad, grabando todo, haciendo loops y embarrándola en vivo, pero igual solucionándola. ¿Por qué embarrándola? No, pues no digo que embarrándola, pero o sea, como dejándote fluir, exacto, sabiendo que está el espacio del error, pero que ese error no significa corte y vámonos. Ese error es como, bueno, pues sigue para adelante y tropezaste, pero levántate. Y incluso creo que en el live performance muchas veces uno como espectador ni cuenta se da. Pero entonces, bueno, hablando de este punto, cuéntanos un poco de la experiencia de ver a Enredo en vivo. O sea, ¿cómo programas tú? Porque justamente es eso. O sea, yo ya te he visto pues en vivo varias veces y de verdad que es impresionante cómo vas armando una cosa desde un loopcito de 10 segundos, ¿no? Un loopcito, después otro, ya después a esto le agrego esto, pim, 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 y de un momento a otro hay una canción pues que es wow. ¿Cómo lo estructuras tú? ¿Cómo funciona para ti esa parte? Bueno, yo ya llevo bastante tiempo sin hacer un performance oficial en vivo. El último fue en diciembre del año pasado, que de hecho fue la mejor experiencia que he tenido haciendo cosas en vivo. Y voy a decirlo por
esta cuestión, y es que había el público, como en este momento pues la gente estaba comiendo, estaba tomando cosas, entonces estaba charlando, como que estaba en la parte de atrás, había otros performances. Disperso. Sí, y chévere, estaban como gozando del momento, pero pues como en ese tipo de interacción social, ¿no? Me subo al escenario y ahí tenía un set más reducido, ya te hablo del set como puntualmente, te quiero hablar primero de la experiencia. Y lo que más me gustó era ver que ahí en esos 20 minutos, que fue el tiempo que yo tenía, la gente estaba presente, estaba teniendo la atención. Yo le tenía la atención de ellos y me pareció algo hermoso que todos estaban ahí. No escuchaba gente hablar, no escuchaba gente riéndose ni nada de eso, porque estaban ahí inmersos en esa parte. Sí, escuchándote. Y yo desde ahí dije, yo quiero que este performance se siga sintiendo de esta forma. Y me acuerdo que yo acabé, yo iba como disolviendo todos los loops, toda la parte musical. Y la gente quedó en silencio un momento y alguien por ahí hizo el chiste, ¿ya no más? Y la gente se rió, pero empezó a aplaudir mucho y me gustó mucho esa parte, y es justamente como el punto del performance que me gusta a mí, y es empezar a transmitir como esta emoción y llevarla, como ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Digamos ahorita, la forma en la que está ahorita como organizado mi live performance está muy ligado con la limitación técnica que tengo. Entonces tengo un aparato que me permite tener samples, pero muy poquito tiempo. Entonces me toca buscar cómo hago para que esto sea interesante y alargarlo mucho más tiempo. Entonces yo tengo un set de 40 minutos, mi álbum dura como 10 minutos, ese EP dura muy poco. ¿Cómo hago para alargar toda esta cosa sin que la gente se aburra? ¿Cómo hago para construir esta emoción? Y sin que se den cuenta, ¿no? O sea, sin que eventualmente ya sea como, oiga, esto lleva lupeado 5 minutos, ¿qué está pasando? Sí, y justamente hacer cosas que no se sienta como este man le puso play y ya, porque eso puede pasar mucho en cosas que uno no entiende y ve, sí, algo electrónico y le pone play y listo. Eso te iba a decir, danos un poquito de contexto de esta maquinita, del sample. El sample es un fragmento, pues, de lo que hablábamos, ¿no? Un fragmento de audio realmente que se utiliza dentro de la música, ya, eso es un sample. Bueno, ahorita lo que estoy utilizando en vivo es justamente un sampler y secuenciador, que es un aparato que me permite almacenar sonidos y ponerlas en una línea de tiempo. Entonces me permite modificar un poquito parámetros del sonido. Entonces yo tengo este audio que es una guitarra, por ejemplo, grabada. Puedo cortar los agudos, puedo cortar los graves, puedo añadir saturación, puedo decir como que quiero que empiece más adelante. Quiero partirlo en pedacitos y tocar cada pedacito con esos botones. ¿Y qué tanta libertad te permite el...? O sea, tú dices que igual es limitado, pero pues sí, suena a que te permite... De hecho, lo que más me gusta en general, me ha parecido interesante como a la hora de crear, es la limitación. Siento que hay una oportunidad para que uno pueda rebuscar y hacer cosas muy interesantes. Entonces como que justamente es eso, o sea, es bien limitado. Tengo un paquete, es 1 minuto que me dan para almacenar sonidos, pero máximo puede durar 1 minuto. ¿Cada sonido? No, en total ese paquete. O sea, como si habláramos de las gigas de un celular. Exacto. Ok, wow. Pues ahí es muy poquito tiempo. Y claro, pues yo tengo canciones, esas no son tan largas, pero ahorita ya tengo canciones más largas, casi 3 minutos, que tiene diferentes capas, ¿no? Entonces yo tengo el bajo, la percusión pueden ser 3 instrumentos al mismo tiempo. Y pues dura 3 minutos. ¿Cómo hago para encapsular, para guardar esos audios y que quede ahí puntualmente con esa limitación tan grande que hay, ¿no? Obvio. Entonces ahí rebuscarse eso. Entonces, por ejemplo, lo que hago es justamente con estos sonidos y empiezo a mirar formas en las que este aparato me permite, como decía anteriormente, cortándolo, modificándolo el tipo de sonido y expandiéndolo lo más que pueda. Cacharreándole, como llaman. Experimentando, o sea, sí, cacharreando, jugando. La verdad, yo me siento jugando con eso. Entonces yo ya tengo como preparado cómo funciona. Tengo ahí los tiempos y literalmente tengo un papel con un montón de anotaciones medio abstractas, pero yo sé qué significa, ¿no? Entonces, no. Empieza solo con los bajos, pero este sonido se va abriendo, entonces lo anoto ahí. Después agrego este otro sonido que está de esta forma y después lo transformo a esta forma. Bueno, es una cosa ahí medio abstracta, sí. Pero bueno, ya como volviendo a la parte conceptual, lo que quiero hacer y lo que me interesa es justamente llevar esta experiencia de esta emocionalidad, lo que te decía, como esta escena, y que la persona también lo vaya experimentando a partir de los visuales, que es una parte que siempre ha estado como en la mente por ahí, como en reposo. Y ese último performance lo hicieron re bien. Ahí estaba con Camilo, un amigo. O sea, eso te iba a decir, tienes un grupo, obviamente, un equipo que te ayuda con la parte visual, por lo menos la reproducción de... Sí, y la verdad quiero explorar mucho más esa parte. Entonces imagínate, estaba en escenario, tenía aquí el aparato, tenía mi guitarra, tenía el coso, pero atrás estaba un video de Beam con unas animaciones y con escenas muy chéveres de lo que estaba pasando ahí, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, utilicé mucho material que hice en el videoclip de Tiempo, que es del EP. Sí. Que ese videoclip, como que la premisa es, me voy de viaje con unos amigos, estoy grabando la carretera y tengo este material y un computador para experimentar. Básicamente es eso. O sea, todo el material este es el que grabado. salen como las palmeras y los cables de los postes de luz y tal. Y ya era cuando me dejaron ser copiloto, yo estaba haciendo era eso.
Y es muy Se chistoso porque... pasaron ahí de güeyes. Sí, y justamente eso era... También está la experimentación, ¿no? Y es como, no tengo plata ahorita para hacer un videoclip ni nada de eso. Vamos a ir de allá con unos amigos. Ok, voy a aprovechar esto. Entonces está la limitación y qué se puede hacer con esa parte. Entonces como que la experiencia que quiero hacer es como que vaya creciendo y literalmente el set empieza con una parte más ambiental, como muy... voy a volver a usar la palabra mantra. Entonces como que va empezando ahí y llega otra vez y voy construyendo a partir de eso. Entonces empieza un sonido, empieza una percusión ahí suavecita, voy abriendo los sonidos, voy mirando y voy cambiando cada sonido de a poquitos. Y pues claro, al final ya llega una cosa que se siente muy fuerte y empieza la primera canción. Entonces empiezan los beats, toda esa parte. Exacto. Y lo que quiero hacer es como en general que pues haya un cambio de emoción, ¿no? Y como que la gente vaya sintiendo esta noción, digamos, una canción del álbum, del EP, que es muy lo-fi, pero en la versión en vivo la vuelvo más hacia trap, por ejemplo. Ok, la aceleras como el ritmito y le todo. acelero el ritmo, le pongo la percusión, ya los hi-hats, es de puro trap. Es como, justamente es interesante. ¿Y el público cómo reacciona a eso, digamos? O... Yo he visto que bien. ¿Sí? Sí, porque también es como tampoco tengo un parche tan limitado, pues la gente sabe como que este va a ser algo ahí, o sea, como que no es, por ejemplo, uno llegar a tocar, no sé. No me no dar ejemplos de algo que no tengo claro, pero es como no hay una noción tan clara de que es permitido, que está bien, que está mal. Ok, sí. Se permite más esa no es como que digamos flexibilidad. que tú estés tocando en un evento específicamente de tal género, volviendo pues a esta estructura de género, sino que al contrario, es como un espacio también. Obviamente yo creo que los venues en los que tú has tocado pues van también muy de la mano con tu propuesta, ¿no? O sea, como que a la final lo que tú decías, compañía. Siento que así como tu propuesta musical está acompañada del audiovisual y eso en conjunto genera el proyecto Enredo, también Enredo como proyecto musical es la compañía de otros espacios y de otros ambientes, ¿no? Claro, y es gente que está más dispuesta a ese tipo de cosas. Entonces, como por ejemplo, yo no puedo llegar a un evento donde está gente tocando con guitarra acústica y cantando baladas. Yo no voy a encajar ahí, eso a la gente no le va a interesar. Yo voy a empezar a tocar, la gente se va a distraer, va a hablar, no funciona. Claro, va a ser súper ambiental también, si están acostumbrados a escuchar voces y todo. Y exacto, digamos, yo no tengo una historia que contarles, yo no tengo una narrativa puntual, textual, literal más bien. Y es como más abstracto, entonces como que estos lugares que son oscuros, manejar las luces, manejar la parte de los visuales, y es como, ok, alguien que esté más dispuesto a esto, más bien hacia algo experimental, pues va a estar como más abierto, sí, obvio. Y de una u otra manera también lo va a aceptar mejor, porque al ser experimental, pues digamos que si bien está este espacio de error que hemos venido mencionando todo este rato, pues en realidad tampoco, o sea, tampoco hay un bien o mal, ¿cierto? Entonces pues salga como salga, de una u otra manera va a ser una pieza que salió y que está bien y que acompañó ese espacio, y lo que tú dices, pues que la gente pues se la gozó, te aplaudió y pues bueno, lo que ya ha pasado. En ese sentido, Nico, dirías que entonces prefieres, digamos, que grabar tu música o prefieres como tocar en vivo. ¿Con cuál de las dos te sientes justamente más conectado en nivel de comunicación y de expresión? Qué pregunta. Yo creo que las cosas más espectaculares es bajarse del escenario. No porque ya acabo no, sino porque no, y estar ahí presente es espectacular. De hecho, la otra vez estaba como en un evento de despedida y me llamaron al escenario. Yo no tenía nada preparado, pero pues me subí. Y ahí me estaba acompañando un amigo que es un guitarrista de jazz. Y estaba Diego atrás con las percusiones también improvisando. Eso fue un momento espectacular porque es una comunicación que uno tiene en el momento en escenario, ¿no? Y salieron cosas muy extrañas, como que les enseñé la canción de Tiempo, como era. Y empezó a mutar mucho. Empezó a mutar. Y eso es justamente chévere el escenario, como que permite ese tipo de experimentaciones. Pero pues ahí también está el detalle, no es como ahí estoy con otra gente, ¿no? Ahí estoy mirando a ver qué pasa. Y es también un poco efímero, ¿no? O sea, porque después cuando se acaba, bueno, ¿y qué? ¿Alguien grabó? Sí, pero nada, la experiencia la tiene ahí. Yo me acuerdo bajarme de ese escenario, pues no era el escenario, pero me sentí espectacular. Entonces la escena en vivo es muy chévere. Y digamos también lo que decías frente al error, como que yo no lo miro como bien o mal, sino como paso de esta forma o de esta forma. Entonces, digamos, lo tenía planeado, por ejemplo, listo, voy a hacer 4 compases de esta parte y después ya cambio a esto. Pero en vivo veía que la gente estaba haciendo así, moviéndose duro. No, pues démosle otro ratico. Voy a hacer esta cosa a ver qué pasa. Ok, les gustó, listo. Es como que es más sintiendo lo que va pasando ahí, ¿no? Y ir acorde a esa parte. Pero la parte de composición me encanta porque es jugar. Y de hecho, últimamente me he dado cuenta de que es lo que necesita la canción, ¿no? Entonces como que a veces me puedo quedar pensando, bueno, tengo esta pieza que estoy trabajando, tengo esta melodía, esta armonía, esta guitarra,
y me quedo pensando, no sé, salgo de la casa, hago otras cosas y uy, voy a llegar y voy a hacer esta cosa, va a funcionar, no sé qué, intento, no funciona, porque la canción no quiere eso, entonces Sí. como es un juego también ahí y es como hablándole a esta pieza que todavía está en proceso. Pero Sí, es muy como chévere. bueno, ¿quieres azul o rojo? ¿Quieres tal o Exacto, tal? pero es como, ok, pero listo, tengo estos colores, pero hay que probarlo, mira, entonces así es como se vería, no sé, es, Sí, te entiendo. es una te entiendo. dinámica totalmente diferente y es como mirar la energía de formas diferentes. Entonces la energía ya con la gente, entonces ya digamos escuchando pues digamos en vivo la música con los monitores del lugar, cómo suena el lugar. Con los visuales, lo que dices, sí, toda Sí. la experiencia encapsulada es diferente. Claro, y también el lugar es pues suena diferente, es como cuando uno, sí, o sea, tocar afuera es diferente que tocar adentro y digamos este espacio es más alargado, entonces hace que el sonido rebote de esta forma, no sé, es chévere uno ver ese tipo de cosas que permite ese lugar específico. Claro, y que tú al estar, pues no tocando lo mismo, pero de una u otra manera reproduciendo, digamos, tu obra en diferentes lugares, pues tú eres el que más se da cuenta de eso, ¿no? O sea, el público, pues Medio esa vez y ya. difícilmente te va a seguir en absolutamente el 100% de las presentaciones que hagas y va a estar pendiente de eso, ¿no? O sea, el público obviamente tiene una perspectiva, bueno, tenemos una perspectiva y un interés diferente como público al que tiene pues el artista como intérprete en ese momento, pero pues que igual también cambia más bien impacta en la reacción pues justamente de este público que te habla. Bueno, me parece bellísimo, Nico, en verdad, qué bonito pues esta experiencia que me cuentas que has tenido. Siento que sí, las veces que yo te he visto tocar en vivo, en realidad como que es muy fácil conectar por todo, porque hay una palabra que utilizas tú mucho y es atmósfera, y siento que define muy bien el proyecto, ¿no? O sea, desde todas las perspectivas, cómo puedo yo apoyar a este mensaje y cómo puedo hacer que sea más completo, que sea más inmersivo para la gente que lo está escuchando. ¿Qué estás haciendo ahorita que te permita, digamos, como pues trabajar en eso justamente? Y a nivel pues también como de proyecto, en qué andas, como cuáles son las proyecciones ahorita para este 2024, pues que ya se nos acerca cada vez más. Sí, está cerquita. Bueno, y vuelvo a lo que dije anteriormente, es seguir con ese taller de exploración. Es como que, bueno, también trabajo en audiovisual, esta es mi carrera profesional, entonces también como seguir mirando ese tipo de cosas. Entonces yo saco la cámara mucho, los trabajos que salen, listo, cómo puedo comunicar de la mejor manera este contenido, ¿no? Yo trabajo mucho como editor de video, entonces como que está siempre esa cuestión, ¿no? ¿Cómo puedo comunicar tanto texto como imagen, más bien como información y emoción, de la forma más eficiente, ¿no? Es como que siempre está esa pregunta ahí y pues ir trabajando a través de diferentes medios, entonces, no sé, para redes sociales, para, no sé, diferentes formatos, permite como ampliar ese vocabulario. Entonces yo creo que son unas cosas como que hay que hacer y siento que estoy haciendo ahorita, y es eso, cómo amplío mi vocabulario audiovisualmente y musicalmente. Pues también, ahorita de hecho también empecé a hacer playlist como de puro hobby. Sí, y es muy chévere justamente eso, porque yo no tengo como playlist a partir del género musical, sino playlist a partir de un sabor, a partir de una emoción, y es chévere porque uno empieza a ver cómo empieza a comunicarse la música de forma diferente, ¿no? Brutal, sí. Y eso es muy chévere, entonces también estoy haciendo eso. Y es ya como pensar quizá un poco más como un DJ, se podría decir, más o menos. Ok. Y ha sido chévere esa parte. También ahorita estoy trabajando en un proyecto documental, entonces me encanta el documental, me parece una cosa espectacular. Y es mirar eso, y es como lo que te decía ahorita de las limitaciones y mirar la parte de experimentar y jugar, ¿no? Es como tengo todo este material que grabé entrevistas, ¿cómo puedo comunicar esto de la mejor Contar algo, forma sí. con lo que tengo acá? Tengo solo este material. Aparte ¿Cómo lo porque puedo si hacer? cambias el orden, también cambias el Claro. mensaje, ¿no? Entonces ahí también hay un factor, pues digamos como de curaduría, entre comillas. Sí. Me gusta mucho lo que dices de estar como alimentándote constantemente, de estar estudiando como y ampliando ese vocabulario, porque me lleva mucho a un concepto, y es el concepto de sinestesia, si no estoy mal, que es como esta relación entre sentidos, que a que te huele este color o a que se ve este olor, etcétera. Siento que los artistas tienen desarrollado este concepto muy profundamente, y lo que tú dices, como el estar constantemente aprendiendo, estar como una esponjita absorbiendo de todo lo que contemplas, yo creo que es clave para siempre pues llenarte de más recursos que a la final pues van a salir en tu música, ¿no? Ya para cerrar, Nico, ¿cómo crees que esta constante alimentación y este constante como que contemplar tu contexto y tu entorno te sirven más allá del arte? O sea, ya quitándole la intención musical, quitándole la intención de que, bueno, esto me ayuda a comunicar tal emoción o lo que sea. Para ti, como Nicolás Gómez,
¿qué significa estar en constante contemplación y en constante aprendizaje? Yo creo que es más hacia la identidad, ¿no? Como que uno refuerza esa parte de quién es uno. Es como que me pasó, tuve la oportunidad de mi intercambio y ahí sentí mucho como esas preguntas de quién soy y qué soy, y también como que siento que la contemplación y estar atento a esos detalles como que uno realmente empieza a entender, listo, digamos, de este espacio, qué es lo que me gusta, por qué me gusta esto, a qué se siente, dónde interactúo, dónde vivo, con quién comparto, por qué comparto con esta gente. Entonces, son muchas preguntas que a la larga hacen sentir que uno es uno. Entonces siento que es como un poco más eso. Y pues ahí, justamente de ese punto de partida también sale el resto de cosas musicales, audiovisuales y todo eso, porque es justamente esto es lo que siento que soy yo y esto es lo que me identifica. Pues, es un reflejo, ¿no? O sea... Exacto. Entonces como que a la larga es eso, es como más hacia el tema de la identidad, justamente. Y se me olvidó responder ahorita, como que estoy trabajando ahorita como en varias canciones que voy a lanzar. Justamente son las atmósferas que te decía ahorita, las escenas que quiero encapsular. Sí. Y están conceptos bastante chéveres, me gustan, de momentos de la vida, más bien. Me acordé de la pequeña anécdota que me contaste hace unos meses que nos compartimos un café sobre cómo llegaste a la conceptualización, ¿no? Tú tenías una libretica con cada cosa y cada tema. ¿Qué nota? Cuéntame así por encimita 3, 4 de esas atmósferas que podamos nosotros ver en tu próximo, pues en tu música que está próxima a salir. Bueno, hay una que me parece hermosa, que es de hecho una canción que es viejita, que de hecho la retoqué hace poquito. Pero yo tuve la oportunidad de hacer un documental y estaba por el eje cafetero. Sí. Y me acuerdo un momento hermoso que estábamos, creo que estábamos esperando algo para grabar, ya estamos todos listos. Y me acuerdo que se veía como el atardecer hermoso y como que los pájaros se escuchaban muy diferentes, porque pues son pájaros de allá, diferentes de los de acá. Y no sé, yo sentí como mucha conexión con esa parte y yo quiero hacer una canción que sea el despertarse y ver y sentir este entorno, ver y sentir esto que estoy viendo en este momento. Okay. Entonces, por ejemplo, es justamente eso, el despertarse observando este paisaje que tengo acá. Y de hecho esa foto que tengo ahí es una foto muy como no quedó tan bien porque pues ahorita estaba preparando, era para grabar entrevista, otras cosas. Y esa foto pues yo la guardé aquí adentro y es como no creo que la vaya a publicar ni nada, pero justamente es esa atmósfera, por ejemplo. También tengo otra que es esa la estoy como replanteando. Bueno, de hecho, la próxima que va a salir es esta escena de estar arreglando el cuarto y empezar a encontrar cosas que uno tenía guardadas y uno se acuerda de cosas como, esto, yo me acuerdo que yo estaba tal. Te quedas 2 horas ahí sentado en la cama. Exacto. Acordándote. Okay. Y simplemente por esa, estaba limpiando, pero me demoré mucho tiempo y me quedé, es que yo escribía de esta forma, ¿no? Es que, me acuerdo que es, y uno se acuerda y empieza ahí, y uno está ahí desde afuera como quieto, viendo la cosa y ya. Es como que es mucho hacia partir de esos recuerdos, pero también me gustó mucho la parte de que sea el cuarto, o sea, porque es algo que uno guardó por alguna razón y... Sí, exacto, que en ese momento dijo, oiga, a mí me gustaría conservar esto, se me va a olvidar seguramente, pero cuando vuelva esto por casualidad o lo que sea, pues qué chévere, porque siento que también es una forma muy como válida o como muy poderosa más bien, justamente de construir esa identidad, ¿no? O sea, obviamente uno siempre está viviendo el presente, pero pues de una u otra forma uno está construido pues por las cosas que ha vivido, ¿no? Entonces, ¿por qué no guardar literal esos momentos específicos y pues ahorita utilizarlos, para hacer arte y para generar como esa recordación pues de quién fuiste tú en diferentes momentos? Exacto. Y digamos la última canción que salió, el concepto que hay detrás de esa canción es, esto es el momento antes de un viaje. Es como que uno está ahí literalmente, lo puse ahí en el aeropuerto. Y es como, ya dejé mi vida atrás, como que de alguna manera es como lo pensé. Esto también es como abstracto, ¿no? Entonces, como estoy en el aeropuerto, voy a empezar una nueva vida de alguna manera, pero todavía no ha pasado, pero todavía no me he alejado de lo que estoy aquí, estoy como en un limbo, esperando para subirme al avión. Y es como justamente esta parte, y ahí la voz lo que dice es como, vale la pena intentarlo, ¿no? Y es como está esa cuestión ahí, y ya, esa sensación de, estoy aquí, pero ¿dónde voy a estar? O sea, sí, pero realmente no estoy allá y tampoco estoy acá, porque ya estoy esperando solo. Estoy como al límite pues de este cuadradito en el que estaba. Exacto. Y esperando que me abran la puerta para el siguiente. Literal, y se llama Gate 32. Entonces como que es el concepto. Hay otras, pues sí, son como más escenas puntuales. Hay otra que literalmente es, voy en el Transmilenio de vuelta para la casa después de una larga jornada. Sí. Ya, eso. Y así, entonces como que son varias como escenas y cápsulas que quiero mirar, y ahorita estoy mucho en las preguntas, ¿cómo lo quiero comunicar de una buena manera? La parte de marketing y la parte que es importante. Sí.
y ya, es como que eso es lo que se viene un poco. Y el audiovisual, siento que también ahí con estas cápsulas y con estos momentos puntuales, pues el audiovisual también juega un papel importantísimo, ¿no? Porque de pronto, digamos, lo del aeropuerto, tú puedes estar saliendo, pero también puedes estar llegando, por ejemplo, ¿sí? Entonces lo mismo, es como dependiendo de la perspectiva y dependiendo de como de los otros como artículos, digamos, que tú utilices para complementar, pues el mensaje va a salir de una u otra manera. Claro, y también es como no solo literalmente en el aeropuerto, sino es como otros momentos de la vida. Entonces, digamos, ahorita, de pronto me sale este trabajo. Es como que uno sabe como que yo estoy en proceso de falta. Sí, como que la ansiedad silla un poco, pero también la emoción, como la esperanza. Exacto, pero todavía no he firmado contrato, pero ya tuve esta entrevista, no sé, cosas así. O Okay. bueno, como que se puede traducir en otros contextos. Que es algo que me parece chévere y como que ya no me quiero extender en esta parte, pero es como la experiencia humana y es como que algo que aprendíamos audiovisualmente es que la experiencia humana es universal de alguna manera y es como independientemente de donde uno esté y la cultura que uno tenga, uno es humano y uno siente lo mismo que sienten otras personas y eso me parece Claro. muy bonito. Con impulsos y estímulos diferentes, pero Sí. a la final las sensaciones pueden llegar a ser las mismas, ¿no? Exacto, todo lo que te decía ahorita, entonces la parte, una melancolía, una decepción, la siente cualquier persona independientemente de qué cultura esté, ¿cierto? Sí, exacto. Entonces eso me parece chévere y es como también, ok, ¿cómo puedo indagar con este tipo de cosas? Pero pues lo que decíamos ahorita, son preguntas que es para responderse y no hay una respuesta clara, diría yo. Es como tenerle a ver cómo lo puede comunicar. Bueno, no, pues nada, seguir siempre en esa búsqueda, justamente, en esa búsqueda de querer comunicar, de querer expresarte, porque a la final siento que refleja mucho quién eres, o sea, como esa calma también, lo que tú dices, como propia de uno estar tranquilo consigo mismo y pues poder expresarlo a través de la música. Entonces, pues espero que siga siendo así, Nico, de verdad, me parece muy, muy bacano que hayas estado acá. A las personas que nos vieron, que nos escucharon, muchísimas gracias por nuevamente conectarse a Cajica en Voz Alta. Siempre, obvio, desde el salón de... A las personas que nos vieron, muchísimas gracias por conectarse. A las personas que nos vieron, muchísimas gracias por conectarse a este nuevo episodio de Cajica en Voz Alta. Esta vez estuvimos conversando junto a Enredo, Nicolás Gómez. Síganos en las redes sociales para que no se pierdan las anteriores conversaciones, para que no se pierdan las siguientes. Síganlo a él como Enredo para que estén también pendientes de este nuevo EP de atmósferas que viene por ahí en camino. Y bueno, Nico, nada, de verdad, muchísimas gracias por estar acá y pues gracias. Listo, no, gracias también para todos por estar acá presentes, gracias por la invitación y ahí estoy disponible en plataformas digitales, Spotify, Apple Music, todas, Enredo, es mi proyecto musical y sí, gracias por escuchar.